Él y su cuadrilla se juntan con otras cuadrillas, la de los médicos, la de los asturianos, la de los vascos, en la cantina de la Zapatera, en Vega de Valdetronco, y allí, de mejor o peor humor, se ponen de palique en espera de que el día abra. A orillas del Hornija y en pleno corazón de los Montes Torozos se levanta Vega de Valdetronco, un pueblo pequeño en habitantes, pero con una gran historia y patrimonio por conocer. Un lugar que, pese a su tamaño, conserva la esencia pura de las tierras altas vallisoletanas, valles fértiles, oteros vigilantes y un silencio que parece suspendido entre el viento y el cereal. Y no podíamos esperar más. Después de conocer el pueblo de Villalar de los Comuneros, llegamos a un lugar que estábamos deseosos de conocer. Estamos en Vega de Valdetronco, un nombre que nos habla de un valle fértil y de un lugar central. Hoy descubriremos su historia, sus paisajes y sus leyendas. Y es que a veces, en pueblos así, la historia no se mide en tamaño, sino en el legado que tiene tras de sí. Y este es uno de ellos. Tiene un nombre que es Vega. Vega es una zona llana y fértil, pero el Valdetronco, el apellido, es un apellido que tenía que ser de todos los pueblos desde Torrelobatón hasta aquí, hasta Vega, porque era el alfoz de Torrelobatón. Entonces, Valdetronco era un nombre genérico como el apellido de todos los pueblos. Solo se ha quedado en Vega. En los otros aparece Del Valle, aparece el Hornija, el río, etc. Sabemos de él que este alfoz le compra Alfonso VIII en el siglo XII, porque era como un límite entre Castilla y León, Castilla y León, no, sí. León distinto, y pasaban los rebaños del norte y del oeste, de la zona, digamos, de León, aquí a la meseta, y esto era como el paso, y aquí había que pagar, con lo cual el rey compra todo esto, porque el rey de Castilla, porque había que pagar, compra por 1.300 maravedíes, ponen las crónicas, no sé si sería mucho o poco. Lo cierto es que era un sitio donde había riqueza, porque venía muchísimo ganado. Yo creo que eso además es un poco la idiosincrasia del mismo pueblo, porque siempre el paso, la carretera de Madrid-Coruña, ahora la autovía, también el paso por todo el paralelo al Hornija, que es toda la vía que va hasta Torrelobatón, que bueno, esa vía ahora es una carretera, sí. Pero yo la he conocido con piedras y cantos, o sea, era un camino prácticamente, pero por ahí debían pasar pues todos los rebaños, y entonces eso sí que daba riqueza al pueblo. La iglesia de San Miguel Arcángel, terminada en el año de 1773, es el corazón de Vega. Construida en piedra y ladrillo, destaca por su imponente fachada barroca con columnas dóricas y el escudo del obispo que lo mandó edificar. Dentro podemos encontrar 7 retablos de estilo rococó que muestran la riqueza artística de este templo. Cada detalle tiene su historia, desde la hornacina del patrón hasta las bóvedas, que aún conservan ese eco antiguo de las celebraciones del pueblo. Una torre esbelta y un crucero con cúpula presiden un templo que resume la fe y el arte de toda una comarca. Muchos vecinos recuerdan aún cómo, durante décadas, la iglesia fue también refugio en invierno y punto de reunión en verano, cuando las campanas marcaban el ritmo de todo un pueblo y sus gentes. En el siglo XVIII hay un obispo de Vic, Bartolomé Sarmentero, que desde allí pues mandaría sus dineros, sus donativos, lo que fuese, y se construye esta iglesia. La imagen más interesante que hay no la tenemos, o que había, mejor dicho, claro, no hay. ¿Y eso? Y hay, no sé dónde estará. Pues en los años 50, 60 más, se hunde parte de la iglesia. Se hunde parte de la iglesia, nos quedamos sin iglesia, adiós el pueblo, entonces ¿qué hay? Pues unas colectas del pueblo y esto, pero esas colectas no dan como para terminar. Entonces había un retablo que se había traído de lo que es actualmente el cementerio, que era la ermita de la Virgen de Canteces. Ese retablo
era más bien de tipo barroco, pero la imagen que tenía era una imagen gótica muy bonita, no solo ya que fuese... Es muy interesante incluso la expresión, porque era un niño que estaba cogiendo la barbilla de la Virgen y la Virgen está sonriendo. O sea, una imagen, muy curiosa. Muy curiosa. Esta ermita de la Virgen de Canteces, hoy en ruinas, conserva todavía su espadaña y 3 arcos. Desde este otero se domina todo el valle y la tradición dice que aquí pensaron los comuneros en librar batalla antes de marchar a Villalar en 1521. Y aunque hoy solo quedan sus muros, su presencia sigue siendo poderosa. Desde aquí entiendes por qué Canteces fue siempre un lugar de paso, de oración y de encuentro. Estas piedras fueron también parroquia provisional mientras se levantaba la iglesia actual, y su silueta es hoy uno de los emblemas del pueblo. Durante siglos, de aquí salía el Blanco España, un yeso que servía para unir azulejos y encalar fachadas en buena parte de España. Las canteras de la Mambla, hoy silenciosas, eran el motor económico del pueblo. Un recurso que colocó a Vega en las rutas comerciales de la vieja carretera de Madrid a Galicia, y junto al yeso, otros oficios desaparecidos. Molinero, carretero, esquilador, completaban una economía humilde, pero símbolo de pertenencia. El Hornija marca el tiempo de Vega. Sus aguas riegan tierras fértiles y pastos, y aún se puede cruzar el cauce a través de este puente de piedra con 5 arcos, recuerdos de unos tiempos en los que por aquí pasaba la ruta de postas. Había casas de postas, tanto a la entrada del pueblo como a la salida. El correo, de hecho, siempre, incluso tradicionalmente, ha venido aquí. Iba hasta Torrelobatón. Traían aquí las cartas y venían los carteros de todos los pueblos a por ellas. Era un correo que salía de Valladolid pues a las 9 o 9 de la mañana, llegaba aquí pues a las 10 como pronto, ¿no? Llegaría y iba hasta Mota del Marqués y luego volvía. Hasta por la tarde, a las 3 de la tarde, así se recogían las cartas, las que daban por la mañana se recogían y venían todos los carteros también aquí. Entonces, esas postas yo creo que recuerdan, pues se ve que desde hace tiempo siempre había ese tipo de relación, de cierta comunicación y de que un pueblo, yo creo que eso lo dio, es idiosincrasia de este pueblo, un poco la apertura por el hecho de que pasaba la gente y que había... Era un lugar de tránsito, eso, ¿no? Era un lugar de tránsito. En este paisaje, donde el cereal se abre en horizontes infinitos, Miguel Delibes encontró el escenario perfecto para sus jornadas de caza menor. Aquí conviven la liebre, la perdiz y la codorniz, protagonistas de su obra y de una Castilla que aún resiste. El entorno de Torzos es realmente bello, nuestro valle es precioso y como especies animales, pues hay especies en peligro de extinción que existen en Vega. Eso es un buen dato para nosotros. Tenemos desde jinetas, tenemos águila real, tenemos... otros tipos de especies que ya te digo corren peligro y sin embargo las abutardas están aquí en Vega. Es algo muy llamativo. Entonces, bueno, pues también dice algo muy positivo, ¿no? de nuestra zona, de nuestro pueblo. Creo que nuestra intención de conservar el medio ambiente también se refleja, ¿no? en esas especies. Un rincón de los Montes Torozos que aún conserva la esencia de la vida rural castellana. Una tierra serena, discreta, pero inolvidable. Cualquiera de los niños, y también los niños de Delibes, yo me reconozco en los niños de Delibes, pues nos vemos reflejados en esa esencia, ¿no? Digamos, la esencia sigue estando. Sí. Y esos niños observadores y esos niños casi que tenían esa cultura innata de aprender las cosas, ¿no? Conocían perfectamente el entorno. Desde luego, claro que nos reflejamos, no solo yo, cualquiera de los niños de Vega se han podido reflejar en esas novelas, ¿no? Y personajes sobre todo. También ese carácter del pueblo como, bueno, pues algo que no evoluciona, ¿no? Que no quiere evolucionar, criticado en las novelas de Delibes, ¿no? Esa esencia del pueblo,
ese personaje que vuelve de la ciudad al pueblo, regresa al pueblo. También existen ese tipo de personajes en Vega actualmente, ¿no? Esos que regresamos de la ciudad, vemos el pueblo y parece que no se ha movido nada, ¿no? Es muy bonito poder leer y poderse reconocer en Delibes. Las fiestas de Vega de Valdetronco se celebran el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, con procesiones y juegos populares. Y el 29 de septiembre, con San Miguel como patrón, no falta la tradicional paellada. Son días en los que el pueblo multiplica su vida. Vuelven hijos, hermanos, vecinos, y las calles se llenan de música y de reencuentros. Un calendario sencillo pero cargado de tradición, que mantiene viva la identidad de sus apenas 100 habitantes. Y hablando de tradición, si hay un lugar imprescindible para entender la cocina del entorno es el restaurante Los Palomares, un clásico de la zona, donde sus asados, los guisos de siempre y el trato cercano forman parte de su identidad. Hoy se mezcla con una gastronomía moderna, lo cual lo convierte en un lugar único que al detenerse le hace al viajero disfrutar y saborear los productos típicos castellanos de una forma diferente, convenciendo de que lo tradicional y lo moderno pueden ir de la mano. Vega de Valdetronco es un pueblo pequeño pero lleno de memoria. Entre su iglesia barroca, la ermita en ruinas y la calma del Ornija, aquí la historia se detiene para ser contada, y quizás esa sea su grandeza. Resistir y seguir latiendo en mitad del valle. Al cabo de los años, a lo largo del tiempo, creo que se va a conseguir, que la gente se dé cuenta que realmente Vega merece la pena bueno, pues nuestra vía de comunicación principal es la autovía, pero hombre, es la autovía del noroeste, no es cualquier carretera. Y entonces creo que la comunicación con otras poblaciones, como Valladolid, como Tordesillas, como comunicaciones con el norte, creo que es algo que nos va a dar pues algo muy positivo. Lo tenemos que sacar partido. La cacería de ayer se redujo a un paseo de hora y media por la ladera bajo el pegajoso algodón de la niebla, entre pimpollos rezumantes bajo una temperatura congeladora. En condiciones tan adversas, el paseo por las pinadas de Valmoro, dentro del término de San Salvador, fue saludable pero inútil. En el corazón de la provincia de Valladolid, dormido entre campos de cereal y susurros de río, aparece San Salvador de Ornija, un pueblo donde el tiempo se sienta a ver pasar las estaciones. Un lugar pequeño en habitantes, pero grande en memoria. Aquí, el paisaje es protagonista. Los caminos de tierra, las lomas suaves y el cielo abierto forman parte de una Castilla que aún conserva su pulso natural, esa que tanto fascinó a don Miguel. Después de nuestro paso por Vega de Valdetronco, ahora os traigo un lugar que guarda entre adobe y romerías el alma de Castilla. Este no es solo un pueblo, es un paisaje, historia y sobre todo una forma de vivir. Lugar que siempre encandiló a nuestro vecino don Miguel por la pura naturaleza que envuelve a este lugar. Bienvenidos a San Salvador de Ornija. Delibes caminó estos términos con la escopeta al hombro y la mirada atenta. Para él, San Salvador no era un punto en el mapa, sino un territorio vivido, observado y comprendido desde el respeto al campo y a quienes lo trabajan. Estamos en el cuartel de Valmoro,
que era uno de los cuarteles más importantes del Coto cuando la caza abundaba más que ahora, donde Miguel Delibes ya terminó sus últimos días de caza. Concretamente cazó desde el año 1986 hasta 1991. Y aquí, bueno, pues terminó la faceta de la caza. Yo llevo con el Coto ya desde el 2010 como titular. Estamos intentando gestionar lo mejor posible para que la caza que queda, pues oye, no decaiga y sigamos disfrutando, igual que yo, por los compañeros que cazamos aquí. Somos un grupillo y, bueno, pues todos aportamos para que el Coto le saquemos adelante, por supuesto. A nivel cinegético, concretamente, este ha sido un coto de perdiz. Perdiz, conejo, liebre, lo que realmente hay en todos los cotos de aquí de la zona de Castilla, de Montetorozos, todo eso son tierra de campos donde predomina. La perdiz, por supuesto, es la que más interesa al cazador. Yo siempre digo que la perdiz para el cazador es como la bandera de España en la caza, ¿sabes? Y codorniz, la verdad que antes había muy buenas zonas de codorniz. No es que se siembre mucho regadío, pero eran querenciosas pues porque había mucho arroyo, había más frescor, el páramo de aquí arriba era muy bueno de querencia para codorniz, sobre todo a último de temporada por el paso. Cuando la codorniz cambia, pues entonces al paso siempre se dejaban caer un poquito aquí en el páramo y bueno, pues con el perrillo, vuelta para arriba, vuelta para abajo, pues siempre, oye, tenías la opción de hacer algún lance bonito y curioso y que el perro disfrutara también, claro. Yo recuerdo en una entrevista que le hacían a Delibes, le comentaban que el campo, a medida que se domesticase, cuando iba a empezar a la caza a disminuir. Y claro, decía Delibes, ¿cómo es posible que en los años 40, que él hablaba de aquella fecha, cómo es posible que la caza con la que había entonces se ha equivocado? Lo decía Ortega y Gasset. Y decía, y efectivamente, al ir pasando los años, decía Delibes, lo que vaticinó Ortega se está haciendo realidad, que es cuando él hablaba ya de la perdiz de plástico, que el futuro de la perdiz va a ser perdiz de plástico, perdiz de granja, que él decía, sí, compras unas perdices, las llevas al monte de un amigo, las sueltas y venga, a cazar perdices. No, eso es matar perdices, la perdiz no se caza así, se caza, como él decía, a rabo o en mano galana, que es como se ha cazado siempre y como da más opción a la caza. Según Pascual Madoz, allá por el siglo XIX, aquí había 36 vecinos, y ya entonces había una escuela, un molino y ganado mular. Poco ha cambiado desde entonces y eso es precisamente lo valioso. San Salvador de Ornija conserva sus raíces, adobe, piedra, tierra fértil y el río Ornija acariciando sus riberas. Las casas se agrupan como buscando abrigo del viento, con fachadas humildes y portones de madera que hablan de una vida ligada al esfuerzo diario. Aquí, cada construcción tiene sentido. Cada calle responde a la lógica del campo. Esta es la Castilla que Delibes defendió en sus libros, la de los pueblos pequeños, autosuficientes, donde el progreso no borra la identidad, sino que aprendió a convivir con ella. Esta iglesia del siglo XII, un poco apartada del casco urbano, es testigo de siglos de historia. Pero curiosamente, el alma del pueblo late cada mayo en una pequeña ermita junto al camino. La fiesta de aquí es en mayo, en San Gregorio, que además la compartimos con Marzales, porque es el mismo día, y ese día vamos a la romería, a la iglesia, a la ermita del Villar, y entonces ahí nos juntamos los dos pueblos. Y luego, pues lo típico de todos los pueblos, luego un baile, una comida, bien. Además suele venir mucha gente que vivía aquí y vuelve. Es un poco ese síntoma, ¿no? Sí, la gente que se fue, incluso ya los hijos, los nietos, todo el mundo, pues sigue viniendo. Cada 9 de mayo, dos pueblos, San Salvador y Marzales, caminan en romería para encontrarse aquí, en honor a San Gregorio. Dos parroquias, una fe y una fiesta que hermana. Para los vecinos, más que una romería, es una herencia que ha dejado el paso del tiempo. Un camino compartido que se repite generación tras generación, como se repiten las estaciones o las cosechas. Es mucho más que religión. También es encuentro, comunidad
y memoria colectiva. Y si caminas hacia el río, el sonido cambia. Ya no se escuchan campanas, se escuchan pájaros o incluso viento. Aquí viven el herrerillo, el mirlo y tal vez, si tienes suerte, el martín pescador te regala un destello azul. Nuestro vecino don Miguel Delibes hablaba del herrerillo como un pequeño artesano del bosque. Y tenía razón. En este lugar el silencio está lleno de música. El Ornija serpentea manso, alimentando huertas, alamedas y vida. Sus orillas son refugio de aves, de pescadores pacientes y de caminantes que encuentran aquí un descanso para la mirada. Cebada, trigo, zumaque, legumbres. Aquí el campo no es solo paisaje, sino vida. Muchos vecinos aún trabajan el campo como sus abuelos y eso da identidad. Y junto a las semillas brota también el zurrón de pastor, una planta modesta que cura heridas y fertiliza la tierra, como el propio pueblo, sencillo, útil, sabio. Cuando empieza a hacer bueno, la gente que tiene conserva las casas se suele venir los fines de semana porque estamos muy cerquita de Valladolid y muy cerquita de Tordesillas y es fácil vivir aquí porque en un cuarto de hora tenemos Tordesillas y en media hora Valladolid. Y la gente en cuanto hace bueno se viene. Las conversaciones se alargan al caer la tarde. Las puertas se quedan entreabiertas y el tiempo parece recuperar su ritmo natural. Este es el paisaje humano que Delibes retrató con precisión. Pueblos donde aún se sabe quién es el vecino, dónde empieza el camino y cuándo conviene parar. ¿Qué le dirías al espectador para que viniera a San Salvador de Ornija? Porque bueno, sí, siempre hablamos de que son pueblos pequeñitos, pero seguro que tiene algo que atrae, igual como vecina de aquí de toda la vida, que atrae para parar en San Salvador de Ornija. Pues hombre, yo les diría que parara en San Salvador y en otros pueblos, porque estos pueblos son bonitos de ver. Si tienen posibilidad de comprarse alguna casa por aquí, mejor, porque aquí se vive bien, se vive tranquilo, se vive en paz y estamos muy cerca de lo que es la ciudad, de lo que es los servicios. Y luego, pues aquí, claro, tienes campo, tienes mucho paisaje para pasear, para vivir. Yo les diría fundamentalmente que los conocieran. San Salvador de Ornija no tiene prisa, y eso hoy es un lujo. Aquí la gente no corre, escucha, no olvida, recuerda, no presume, vive. Delibes veía en el campo una escuela de valores, paciencia, observación y respeto. Aquí cada surco habla de continuidad, de una forma de entender la vida sin excesos ni atajos. Bueno, pues hombre, yo te puedo decir que si no hubiera sido Miguel Delibes, quizás esto no lo conocería nadie. Además que estamos hablando, ya no es a nivel de los que leemos algún libro, gente, es a nivel mundial. Miguel Delibes, todos los libros que ha hecho están publicados, incluso pues, para el extranjero, traducidos, para que la gente vea. O sea que estamos hablando del coto, del campo, de Castilla, de Valladolid. Si no hubiera sido Delibes, sobre todo por donde estamos ahora, San Salvador y todos los pueblos que él cazó, no les conocería nadie. El tema de la ruta de Delibes es lo bueno que tiene, que da a conocer todas las zonas donde él prácticamente pues, disfrutó del campo y de la caza. Hay pueblos que no están hechos para los mapas, sino para los que saben mirar con el corazón. Y este es uno de ellos.